hoy, hace pocas horas, presidente de la Nación. Dame. Espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¿Por qué digo esto? Porque en una Argentina que sufre tanto, ha sufrido tanto, por esos 4 años del que habló Axel y que lo describió con tanta claridad, por esa deuda intolerable que nos dejaron, por el dolor que nos dejó la pandemia. Fernando Iglesias, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Bien? ¿Qué sentís cuando ves estas imágenes? Bueno, indignación, la indignación habitual que me produce un sujeto hipócrita y canalla. Siguen hablando de la deuda. A ver, la deuda que dejó Macri, la deuda con el FMI, eso es el 12% de la deuda total argentina. ¿Cómo es que vos tenés una deuda de la cual total de 100, 12 puntos son impagables, son intolerables, los otros 88? Los renegociaron ellos con los acreedores privados y tenemos el riesgo país cerca de los 2.000 puntos y no se puede refinanciar nada. La deuda no es impagable, es decir, la deuda argentina, si vos te fijás, el nivel de deuda argentina con respecto al PBI es muy similar a muchísimos países. La Argentina no tiene una deuda impagable, lo que tiene es un gobierno en el que nadie le cree, ni afuera ni adentro, y que no puede refinanciar nada. Ese es el problema real que tenemos. Entonces, seguir con esta canallada me parece... Y hago una observación más con el tema del crecimiento. Es cierto que la Argentina ha recuperado. No ha crecido, primero no ha crecido, no ha pasado, todavía estamos por debajo del 2019 para cualquiera que sepa un mínimo de matemáticas. Primera cosa. Segundo, los demás países de la región, casi todos lo han hecho muchísimo mejor. Tercero, hemos tenido una circunstancia favorable, excepcional, con 2 entradas de dinero masivas que fomentaron el crecimiento y que impidieron el colapso. Primero, una suba de precios extraordinarias, entre 40 y 80% en un año, todos los productos agropecuarios, con un ingreso extra de 11.000 millones de dólares aproximadamente y 4.334 millones de dólares, que son los fondos extra que nadie se esperaba, que erogó el FMI. Son 15.000 millones de dólares, o sea, es como un antidoping. De eso no quedó nada, no quedaron rutas, no quedó nada, fue todo al consumo y encima lo ponen como crecimiento. Todo lo que dicen es simplemente indignante y es toda una falsedad y una mentira arriba de la otra. Eduardo Amadeo, exdiputado, también economista, cuando ves que el dato del día tiene que ver con que la Argentina supera a Venezuela en materia de inflación, ¿era un dato que se podía esperar? No se podía esperar, básicamente porque ha caído la inflación en Venezuela, que no esperábamos, pero sí por la Argentina. Yo cuando veía recién a Fernández, me impresiona mucho un presidente, un político, que anticipa su derrota. ¿Por qué? Porque está diciendo algo por lo cual será sin ninguna duda derrotado. Eso que dice el presidente se dijo por primera vez en el año 1952, cuando alguien empezó a hablar del agio y la especulación. Desde ese momento hasta ahora, todo el tiempo la batalla fue perdida cuando se pensaron en los términos en los que piensa el presidente. Cuando el presidente no usa la palabra estabilidad, inversión, diálogo, escuchar a los que saben, porque obviamente no se lo permite Cristina, el único camino que le queda es el camino policial. Y la lucha policial contra la inflación se pierde irremisiblemente. Pero además, agregando algo que comentabas, la probabilidad de espiralización de la inflación es muy alta porque hay un componente en la inflación que es el componente de expectativas. Si yo fabrico estos anteojos y veo cómo viene la mano el mes que viene y veo que el aroma es que va a aumentar, aumento también porque no me quiero quedar atrás. Empieza una espiral. Totalmente. Y esta espiral solo se para cuando hay rumbo, cuando hay expectativas. El presidente mató las expectativas. El presidente nos acaba de decir que la única forma posible de vencer a la inflación es policial. Eso en la historia de la Argentina fracasó absolutamente. Hablando de historia, Franco Rinaldi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Gracias por invitarme. Vos sabés que cada tanto, particularmente a mí siempre me gustó Tato Bores, toda la vida lo vi desde muy chico a Tato Bores, y sea una particularidad que cuando mirás el tema del dólar, ya habló Tato Bores. Cuando mirás el tema de la crisis, ya habló Tato Bores. Cuando hablas de esta situación de precios, mirá unos pocos segundos de lo que decía Tato Bores. Primero, ya que estamos, señor, 30 años.
30 años bancándose, 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, mire, este peso moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188, a este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino, y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Y como mirá, este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional, y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía... Lamentablemente esta realidad tragicómica es la verdad, ¿no es? Sí, yo miraba recién en los primeros videos que presentabas y lo veía al presidente con el aquagym, ¿no? Decía, pobre país. Digo, la verdad, vos le preguntabas a Fernando, ¿qué comentario te genera esto? Yo digo, pobre país. Ese es el comentario que me genera. Y sí, porque uno ve esa desconexión, ¿no? Fernando, ¿querías aportar algo? No, me acordaba lo de... yo en un libro que publiqué en el 2015, la inflación argentina tiene una fecha precisa, 1945. Hasta ahí la inflación anual media argentina era entre el 1 y 1,5% promedio para todo el periodo, anual. 1,5% anual. Y a partir de ahí se fue al 50%, se acordaba recién Eduardo del 50%, estaba hablando del 52, Plan Gómez Morales, la declaración de Perón diciendo que había que ir a colgar almaceneros con fardo de alambre en los bolsillos. Pero yo hice esa cuenta y puse cuántos para pagar un peso de 1945 con los pesos actuales, ¿cuántos billetes se necesitarían? Porque le sacamos 13 ceros. Y si vos ponés todos esos billetes que se necesitaran, los pusieras uno al lado del otro, ¿cuánto me diría? Bueno, son 13 vueltas. Para pagar un peso de 1945 se necesitaban billetes de 2015, que cuando hice el cálculo, uno al lado del otro, que daban 13 vueltas a la vuelta a la Tierra. 13 vueltas a la Tierra, eso es por Argentina. el Ecuador. Alfredo Sainz, contanos un poco lo que viene, ¿no? Digo, este es el diagnóstico, esto es lo que pasó hoy, imágenes que no coinciden un poco con la realidad económica, pero vamos con la guerra contra la inflación.